Vamos a leer entonces a partir del versículo número 4, que nos dice de la manera siguiente, 24:4 de San Mateo: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos, por favor? Hemos llegado, hermano, o estamos en la continuación de lo que fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo como respuesta a la pregunta que surgió en sus discípulos cuando el Señor había dicho, hermano, que del templo, de los edificios, que ya lo explicamos, solo son dos los que habían, o eran dos los que habían, los más grandes, el palacio de Herodes y el templo de los judíos, eran los únicos edificios. Y aunque Herodes, hermano, le había hecho muchos arreglos al templo para no congraciarse tanto con los judíos, sino para, hermano, todavía enriquecer su orgullo como rey, porque era orgullo de un rey tener dentro de la ciudad donde él residía, hermano, no solamente su palacio real, sino también un templo. Y el Señor dijo: miren, ven estas piedras, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Ya explicamos lo que literalmente sucedió cuando el entonces hermano, que llegaría a ser el general Tito, hermano, destruyó la ciudad. Entonces, hermano, a esas palabras del Señor Jesús surge la inquietud de los discípulos. Y dicen: Señor, dinos las tres preguntas que le hicieron. ¿Cuándo serán estas cosas? Versículo 3 final. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aclaramos, y lo vuelvo a hacer ahorita por los que no estuvieron presentes en ese entonces, hermano, que para los judíos la destrucción del templo significaba el fin del mundo. Eso es lo que ellos habían interpretado de las escrituras, de lo poco que había de las escrituras en ese entonces todavía. Entonces ellos interpretaban que al destruirse el templo, entonces iba a ser el fin del mundo. Y esa es la pregunta que ellos le hacen al Señor. Si se va a destruir el templo, se va a acabar el mundo. Entonces, Señor, queremos saber de ti cuándo serán estas cosas y qué señal habrá, Señor, de tu venida y del fin del siglo. Y entonces viene el Señor y les va a dar respuesta. Ahora, ya lo dijimos, hermano, recuerde que, hermano, todo lo que se habla está bajo el contexto de la cultura y de los tratos de Dios para con Israel. Y que el Señor está hablando con gente que sabía
lo que usted y yo, ellos no sabían lo que usted y yo sabemos hoy. Porque hasta hoy, en esta respuesta, el Señor les va a hablar de su segunda venida. Hasta hoy. O sea, ellos no sabían nada que el Señor iba a venir. E incluso ya expliqué, hermano, aunque el Señor se los había dicho que Él iba a morir, que era necesario que muriera, que fuera sepultado y que fuera resucitado, ellos no entendían esas palabras, no sabían, no entendían. Dice, las palabras las entendieron hasta que sucedieron. Entonces el Señor está hablando con los judíos, porque cuando dice, dinos qué señal habrá de tu venida. Usted y yo, como ya sabemos que el Señor viene, usted y yo podemos pensar que le estaban preguntando acerca de esa venida cuando Él venga por su iglesia. Pero ellos no le están preguntando de esa venida porque ellos no sabían que Él iba a venir. Se los va a decir ahorita, lo van a saber. Ellos no lo sabían. Entonces, cuando ellos le preguntan de su venida, ya estudiamos, hermano, la palabra griega para venida, la parousia, quiere decir, hermano, ¿cuándo te manifestarás como rey? Eso es lo que están preguntando. ¿Cuándo te vas a venir para sentarte como rey? Entonces, en base a eso, el Señor ahora les va a contestar. Entonces, si ustedes se recuerdan, hermano, en lo que son eventos futuros, el primero de los eventos que estudiamos es el que se llama principio de dolores, como el Señor lo menciona aquí en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Se le llama principio de dolores y el Señor toma, hermano, la figura de una mujer encinta, que por supuesto es un proceso de 9 meses, 36 semanas, no sé cuántas, 36 son, ¿cuántas son? Algo así, 9 meses. Un proceso. Y en ese proceso, pues la gestación y todo eso, ¿verdad? Pero cuando ya va a dar a luz la hembra, comienza entonces, hermano, la dilatación de aquella parte de donde va a salir el bebé. Y mientras eso se va dilatando, hermano, esa parte se va dilatando, los dolores son cada vez más intensos y cada vez más en periodos más cortos. Entonces a eso le llama el Señor. Será principio de dolores, o sea, los dolores serán suavecitos porque son el principio de los dolores. Pero poco a poco los dolores se van a ir acrecentando, que es cuando, hermano, por supuesto llegarán a la gran tribulación donde los dolores serán tremendos. Pero aquí está tomando el ejemplo. Pero ¿cuáles señales da Dios, nuestro Señor Jesucristo, para referirse a ese tiempo que Él llama principio de dolores? Ahora, ¿y cuándo? Fíjese, aquí hablábamos, recuerden que hablábamos de la literatura apocalíptica, o sea, de la interpretación que se le da a cosas o a profecías que se han hablado en algún tiempo para algún rey o para alguien, pero que se pueden aplicar, hermano, a un presente para alguien más. A eso se llama la literatura apocalíptica. Ya lo explicamos, no lo voy a explicar otra vez. Pero, hermano, aquí el Señor está hablando, hermano, está hablando palabras que serían aplicables o que fueron aplicables a los judíos en ese tiempo y que serán aplicables a la iglesia del Señor. Como digo, el evento futuro, principio de dolores, que es el tiempo, hermano, el evento del tiempo en el trato de Dios con los hombres presente en el cual estamos. O sea, ahorita estamos nosotros en el tiempo, en el principio de dolores, así estamos nosotros. Entonces de aquí para allá, hermano, el mundo no va a mejorar, o sea que los dolores van a ir acrecentándose hasta que, hermano, los dolores sean, hermano, tremendos. Pero entonces viene el Señor y comienza a darle señal. Acuérdense que ellos están preguntando, quieren saber cuándo, qué señal, cómo será, cuándo será. Entonces ellos van a estar muy atentos por las palabras del Señor, porque Él les va a decir qué es lo que va a pasar cuando, o sea, les va a contestar esa pregunta. Entonces viene el Señor y les dice, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjense, lo primero que le dice el Señor, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué le dice eso el Señor?
Porque, hermano, por supuesto, hermano, el apóstol Pedro, él habla, hermano, de los falsos profetas que hubieron en el antiguo tiempo y que hicieron daño al pueblo de Dios. Engañaron al pueblo de Dios. Entonces el Señor habla y él dice, miren, en su afán por querer saber de lo porvenir, ustedes pueden dejarse llevar y ser engañados. Por eso ahora yo les voy a decir lo que va a acontecer para que nadie los vaya a engañar. Fíjense. Y esas palabras son aplicables a nosotros también, porque el Espíritu Santo también las dice a través del apóstol Pablo, Pedro y los otros siervos. De que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí dice. Al escuchar, dice, hermano, diferentes enseñanzas, herejías. Dice, van a renegar, o sea, se van a alejar de Dios. Porque se van a ir en pos de mentira, de la mentira. Entonces, hermano, solo hay una manera de engañar a una persona. Y es que esta persona no sepa la respuesta de lo que está preguntando. No lo sabe. Entonces, si usted dice, mire, dispense, ¿cuál es el camino que va para tal o cual ciudad? Como no sabe, lo que le digan va a ser, váyase por aquí recto y allá va a haber un árbol, un palo de mango y más adelante va a haber un chucho y entonces la gente se va, ¿verdad? La gente se va. Porque como no sabe, entonces lo que le dicen y no sabe si le están mandando a otro lugar. Entonces, por eso el Señor primero le dice, miren, tengan cuidado que nadie los vaya a engañar. Les voy a decir lo que va a pasar, pero oigan bien, oigan bien. Entonces comienza el versículo 5 y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Fíjense, a muchos se engañarán. Ahora fíjense, usted y yo sabemos qué va a pasar, hermano. Bueno, el arrebatamiento es un acontecimiento, hermano, por así decirlo, hermano, entre Dios y la iglesia. O sea, no será visible al mundo, pero en su segunda venida, ¿qué habla el Señor de su segunda venida? ¿Cómo dice el Señor? Cuando el Hijo del Hombre venga, será, dice, como el relámpago, ¿verdad? Que se muestra del oriente al occidente. O sea, todos lo miran. Por eso digo, si ustedes oyen que le dicen, miren, allá está el Cristo, no vayáis. No vayáis, porque cuando yo me manifieste, todo ojo me verá. O sea, Él no va a venir, cuando venga por segunda vez a establecer su reino milenial, hermano, todo ojo le verá. Él no va a venir a escondidas entonces. Entonces, ¿cómo es posible, hermano, que gente que dice que es cristiana, hermano, se deja engañar de, hermano, personas, hermano, ¿qué le puedo decir? No lo digo porque, pero personas, hermano, sin corazón, hermano, atreverse a decir, yo soy Cristo, que vengo aquí a la tierra. ¿Cómo es posible que se le crea? ¿Cómo es posible que hay gente que los siga, que les dé su dinero, hermano, que los haga millonarios dándoles su dinero, cuando la palabra de Dios es muy clara? Es muy clara. Ahora aquí los discípulos están, Señor, vendrán muchos diciendo, en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora, fíjese. Algo importante, porque está hablando con judíos. En ese entonces, Cristo, hermano, era un título. O sea, el Cristo era el ungido. Eso quiere decir el Cristo, el ungido. Entonces aparecerá el ungido, el Cristo, aparecerá el Cristo. Cuando Pedro hace la confesión, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Cristo aquí no era nombre todavía como parte de la vida del Señor Jesús, no era nombre. Después se llamaba Jesucristo, pero ahorita no se llamaba Jesucristo, se llamaba Jesús. Jesús. Entonces, cuando ellos decían eres el Cristo, el ungido, estaban hablando del ser que Dios envió para establecer su reino.
Entonces, como usted sabe, ellos creían que si Jesús era el Cristo, entonces ellos esperaban que el reino se estableciera, ya sea a las buenas y a las malas, como sea, pero ellos esperaban que el reino se estableciera. Cuando el reino no se establece, porque el Señor muere, hermano, muchos entonces dijeron, era un falso Cristo, era falso Cristo, porque se murió y no pasó nada. Pero entonces por eso, Señor, Él sabía que al morir Él, al cumplir las escrituras de morir, de ser crucificado, morir, resucitar y subir a la presencia del Padre, sabía que muchos iban a dejar de creer en Él, porque no pasó nada. Y entonces por eso el Señor le dice, el Señor sabía que se iba a ir. Y Él sabía que muchos iban a perder la fe, a apostatar. Entonces por eso dice, miren que no los engañen, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el elegido, yo soy el enviado para establecer el reino. Y como establecer el reino significaba derrocar al imperio romano. Fíjese, eso implicaba, o sea, si bien se va a establecer el reino, nos vamos a librar del reino del imperio romano. Entonces cuando el Señor les dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, se refería a eso, no al Salvador. Como usted y yo lo entendemos, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, ¿verdad? Pero no así, sino como el ungido de ellos, de los judíos, para establecer su reino, el Cristo, el ungido. Entonces, por eso dice, vendrán muchos, acuérdense, vendrán muchos en mi nombre y a muchos van a engañar. Entonces, hermano, uno puede decir, pero está tan claro, ¿verdad? Ahí está claro. Que cuando apareciera alguien diciendo yo soy el Cristo, que no le creyéramos. A ellos les decía que no le creyeran. Ahora fíjese, ¿se recuerda usted cuando Pedro, hermano, en aquel momento cuando el Señor Jesús declara que Pedro lo va a negar? Pedro le dice claramente, Señor, yo no te voy a negar, aunque mis 11 consiervos te nieguen, yo no te voy a negar, yo mi vida pondré por ti, Señor, pero yo no voy a negarte. Y el Señor le dijo, Pedro, me vas a negar, no te voy a negar, sí, no, y ahí estaba, que sí, que no, que sí, que no. ¿Lo negó sí o no? Sí. Pero Pedro estaba seguro que él no lo iba a negar. Entonces por eso le digo, hermano, que en la desesperación los hombres, hermano, podemos caer en el error de abrazar la mentira en lugar de la verdad. Se nos puede aparecer el diablo vestido de ángel de luz y podemos pensar que es Dios, porque es lo que dice que la gente, se me apareció un ángel, Dios me iluminó, vi una luz hermosa y Dios se me reveló y Dios me dijo y esto y lo otro, y son mentiras porque no concuerda con la palabra, no concuerda. Entonces cuando muere el Señor Jesús, fíjese, sucedió exactamente lo que el Señor les dijo. Miren, tengan cuidado que no los vayan a engañar. Porque se recuerda cuando, hermano, ya el Señor se había ido y ya la iglesia estaba establecida, y entonces había una persecución contra la iglesia, los judíos, contra la iglesia. Y entonces Gamaliel el sabio dijo, miren, le dijo, dejen libre a estos hombres, déjenlos libres, porque si ustedes se acuerdan, y esto es lo que la Biblia omite. O sea, recuerden que la Biblia, hermano, lo que se escribió en los 4 evangelios es lo mínimo. Porque el Señor, lo que hizo el Señor fue mucho más de lo que los 4 evangelios dicen. Eso es lo que dice San Juan. O sea, que hizo tanto el Señor que dice, no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir de todo lo que hizo. Entonces lo que tenemos es mínimo. Entonces, hermano, la Biblia omite cosas que por la gracia de Dios, hermano, se lograron rescatar, hermano, a través de libros. Ya hemos mencionado a Flavio Josefo, un historiador judío. Y Flavio Josefo, él sí menciona, hermano, de los falsos cristos que aparecieron, hermano, después que el Señor Jesús muere. Ellos sí lo mencionan, Flavio Josefo, y Gamaliel lo menciona aquí de una manera muy vaga, pero Gamaliel dice, hermanos, ¿se recuerdan de un tal Teudas que apareció ahí que era el Cristo? Aunque ahí no dice que era que dijo que era el Cristo, pero Flavio Josefo dice sí, que esos habían aparecido como falsos cristos. Son como 8 nombres los que da Flavio Josefo.
Y luego dice Gamaliel, y se recuerdan de un Judas, un Galileo, que lo siguieron como unos 400 hombres y que lo mataron y se acabó el movimiento. Entonces, fíjese, entonces lo que sucede es esto, que cuando muere el Señor Jesús, hermano, llega la confusión y entonces comienzan los hombres a aprovecharse, hermano, y a levantarse como si ellos eran el Cristo, el ungido. Pero levantarse, decir yo soy el Cristo, significaba, hermano, una rebelión contra el imperio romano. O sea, cada vez que estos hombres se levantaban, la gente, fíjese cuánta gente lo seguía, porque hay un nombre que se me ha ido el nombre de este que menciona Flavio Josefo. Se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es uno que se levantó, un falso Cristo que se levantó, hermano, que dice que eran tanta gente que lo seguía, que se levantaba contra el imperio. Entonces lo que el imperio hacía, cuando habían de esa clase de revueltas o rebeliones, hermano, el imperio romano se iba con todo. Entonces lo que el gobierno hacía, los mataba y los crucificaba. Entonces Flavio Josefo cuenta, dice que, hermano, allí dice en Jerusalén, crucificaron 6,000 judíos. Yo me acuerdo, no sé si todavía Espartaco, parece que llama la película, que habla como de eso, ¿verdad? Que gente que cree en Cristo y los crucifican y se ven un montón de gente crucificada. No me acuerdo si es, pero es una película que yo más o menos tengo vagamente que yo la vi acerca de eso. Pero es una realidad, o sea, sucedió. Que de los tantos que seguían lograron agarrar a 6,000 judíos y a los 6,000 los crucificaron. Ahora, los crucificaban y el imperio no se ocupaba de bajarlos. Hay que se pudrieran. Hay que ver a quién los enterrara. ¿Y qué generaba eso? Pestes. En lo cual el Señor profetiza aquí. Entonces el Señor está profetizando, les está diciendo algo que les iba a acontecer allí. Pero que también, hermano, es aplicable a nosotros, la iglesia. O sea, lo que le está diciendo a ellos que les iba a pasar, nos va a pasar a nosotros, o va a pasar en el tiempo de la iglesia. Va a pasar en el tiempo de la iglesia. Pero acuérdense que la iglesia tiene un límite, que hay un momento en que la iglesia es raptada para no atravesar la gran tribulación, o sea, los dolores de parto fuertes que la mujer va a tener, la iglesia va a tener. Entonces ve y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pues ellos le preguntaron, ¿cuándo será el fin del siglo? Y el Señor dijo, miren, va a pasar, pero recuérdense, todavía no es el fin. Entonces está hablando de las guerras. Las guerras que, hermano, los judíos iban a protagonizar para liberarse del imperio romano. Que la última guerra fue en el año 66, 67, algo así. 69, 60, entre esa fecha, porque la guerra realmente terminó en el 73. Aunque Jerusalén fue destruida, pero la guerra terminó en el 73, en el año 73. Pero, hermano, esa fue la última guerra que los judíos pelearon, pero se habían levantado muchos. Cada vez que un falso Cristo se levantaba, lo seguía mucha gente y algunos llegaban, hermano, a pedir, hermano, también hasta colaboración por la causa. Decían, ellos le llamaban la moneda de la liberación. Entonces decían, como yo soy el Cristo, Dios me ha enviado, entonces yo les pido colaboración, le llamamos la moneda de la liberación. Si usted ayuda para la causa, Dios cumplirá su palabra que ha hablado por mí el Cristo. Y eran mentiras, el Señor dijo, falsos cristos. Falsos cristos, porque hermano, ahorita no hay ningún ¿qué le puedo? Falso Jesús que se pueda leer. Bueno, hay falsos, pero ahorita no es tiempo de que el Señor venga. O sea, cuando el Señor venga, usted y yo vamos a volar. O sea, no vamos a oír esa noticia. Cuando el Señor en realidad venga, volaremos, dice nosotros con Él, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo ahí, hermano, claramente, hermano, huiréis de rumores. Cuando dice oiréis de rumores de guerras, no quiere decir que solo iban a ser rumores, sino que de por allá ustedes, de lo más secreto, ustedes van a escuchar que habrá un rumor de guerra. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que como estaban bajo el imperio romano, entonces la noticia se transmitía secretamente.
secretamente. Es como los cristianos, hermano, como la iglesia primitiva, y después de la iglesia primitiva, que se reunían en las catacumbas. Entonces, hermano, ellos, había una señal, que es la señal del pescadito que ellos ponían en sus casas abajo, así. Y entonces cuando ellos pasaban y miraban el pescadito, sabían que ahí vivía una familia cristiana. Pero es que el pescado se tomó como el símbolo, hermano, supuestamente de Jesús, pero no es de Jesús, sino que es de los cristianos, los pescadores de hombres. Es por eso que se agarra. Entonces, hermano, viene el Señor y le dice: oiréis de rumores de guerras, pero acuérdense, no es el fin. ¿Por qué? Porque la guerra significaba pleito contra el imperio, y de seguro el imperio iba a ganar. Entonces, cada guerra o rebelión que se hacía contra el imperio, el temor de ellos era que el templo iba a ser destruido. Y al ser destruido el templo, se acababa el mundo para ellos. Y el Señor por eso dice: no es el fin. No es el fin. Le está dando señales. Luego le dice 7: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Entonces, lo que sucedió, hermano, en esos tiempos es eso, de que se levantó, pues eso, el pueblo de Israel contra el pueblo romano, por la liberación. Y así, hermano, no solamente eran los israelitas, los judíos, sino que acuérdense que como el imperio romano, hermano, abarcó lo que es actualmente, hermano, la Europa que hoy conocemos. O sea, era grande el imperio romano. Entonces todas esas naciones también se sublevaban contra el imperio, y el imperio las sometía. Entonces por eso dice, ellos oían, dicen que allá por Grecia se levantaron contra el imperio romano. ¿Y qué pasó? Pues el imperio los derrotó. Y dicen que por allá, por no sé dónde, se levantó un país contra el imperio romano. ¿Y qué pasó? Pues el imperio los derrotó. Ellos oían. Pero vinieron ellos y se levantan ellos, hermano, y el imperio los destruye. Y destruyó la ciudad, el templo de ellos, el hermoso templo de ellos. Y entonces a la guerra, siempre cuando hay una guerra, hermano, viene la pobreza. Porque como se corta el suministro de alimentos, o sea, cuando hay guerras, eso es lo primero que se corta. A los enemigos cortémosle la conexión de los alimentos y todo, para que no tengan con qué alimentarse. Entonces vienen las pestes, porque los muertos no tienen cómo enterrarlos, los dejan ahí. Entonces se genera peste y todo eso. Por eso el Señor dice: vendrán pestes, vendrán hambres, habrán terremotos en diferentes lugares. Ahora fíjese, en Antioquía, el Señor murió en el 33. En Antioquía, en el año 37, hubo un terremoto tremendo, que Flavio Josefo lo registra. Y en el 33, en el 42 hubo otro terremoto. Entonces, hermano, pero eran terremotos grandes. Entonces todo lo que el Señor les dijo, hermano, todo se fue cumpliendo al pie de la letra. Todo se fue cumpliendo al pie de la letra. Mas sin embargo, fíjese, la mayoría de los judíos dejaron de creer. Y al dejar de creer viene la apostasía. Por eso el peligro de que el cristiano se aleje de Dios. ¿Por qué? Usted, hermano, fíjese que hay gente que dice: el pastor, como le conviene, porque le traemos el pisto, le traemos la plata, por eso quiere que vengamos. Le traemos el billullo, ¿verdad, pastor? Por eso quiere que vengamos. No, mire, yo no sé, pero mire, yo soy cristiano desde 1980. Muchos de ustedes no habían nacido. Ya Dios me alimentaba. Y estamos en el 2016, flaco y todo, pero estoy saludable. O sea, no me ha faltado nada. Entonces eso lo que confirma es que su dinero no es el que me alimenta, sino que Dios. Porque si yo dijera: hermano, levántense los que diezman, ¿creen que todos se levantaran? ¿A qué no? No todos. Entonces la gente piensa: el pastor quiere que vengamos, así quiere que se llene la iglesia, porque mientras más llena la iglesia, más ovejas, más leche para él. No.
Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que el Señor dice en su palabra eso, porque hay un peligro, hermano, que si nos alejamos del fuego, a mayor distancia, menos calor, ¿verdad? Usted ponga una hoguera, y cuando usted pone la hoguera y hay mucho frío, usted quiere estar lo más cerca posible, ¿verdad? Y aunque le vuelan las chispas ahí, ¿verdad? Pero ahí está porque se está calentando. Pero aléjese y aléjese más, y ya no va a sentir lo caliente, va a seguir sintiendo el frío. Entonces, no me voy a acercar porque así siento el calor. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que si nos alejamos de Él como hijos de Dios, hermano, vamos a perder el calor de Dios. Nos vamos a enfriar, y al enfriarnos se nos va a hacer tediosa la iglesia. Se nos va a hacer aburrida la iglesia. Leer la Biblia se nos va a hacer pesado, hermano. ¿Por qué? Porque el corazón se está endureciendo. Ahí dijo el Señor claramente, dijo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ve. Entonces, ¿qué va a pasar, hermano? Que dice, hermano, que muchos serán entregados a tribulación. Por lo menos de la iglesia primitiva tenemos ahí historia de la tribulación, ¿verdad? Esa tribulación tremenda. Que era, hermano, que allí, hermano, el imperio lo que hacía, hermano, los hacía blasfemar el nombre de Cristo y los hacía adorar la imagen de César. Porque mire, hermano, si los judíos hubieran dicho, bueno, veneremos a César, pues, y nos van a dejar en paz. Porque eso es lo que hubiera hecho el imperio romano. Le dice, mire, ustedes solo veneren a César y entonces ya no hay problema. Adoren a su Cristo, a ese muerto que dicen que vive, adórenlo, no hay problema. Pero el problema es ese, que para los romanos el César y todos los reyes eran dioses. Recuerden que el helenismo, ¿verdad? Es el pensamiento griego, ¿verdad? Que venían los dioses allá a semejanza de astros, de seres especiales y de animales que tenían relación íntima con las mujeres, y el resultado eran, hermano, gente, hermano, poderosa, gente fuerte, gente inteligente, a los que llamaban semidioses. Entonces para ellos los reyes eran Dios. Y entonces, por eso, hermano, es que, hermano, el saludo, o sea, ese saludo de que se hizo famoso por el hitlerismo, hermano, el de Heil Hitler, ese ellos lo adoptaron, hermano, de los bueno, también los italianos lo adoptaron, pero lo adoptaron de los romanos, porque ese era el saludo que los romanos hacían al César. Pero que lo que ellos hacían es, cuando ellos levantaban su brazo, ellos decían, César es Dios, o Dios César. Entonces decían, Curios César, que quiere decir César es Dios. Entonces ellos querían que cada cristiano hiciera eso. Cuando vieran a César, Curios César, César es Dios. Sin embargo, la palabra dice que para nosotros solo hay un Dios, ¿verdad? No que tanta, hermano, retagila de hermano de figuritas ahí, de vigerencitas y todo eso es basura, dice la palabra de Dios. Si quiere tener mayor información detallada de lo que son las figuras, esas ídolos, váyase al Salmo 115 y lea lo que Dios dice ahí de ellos. Lean. Para nosotros dice, hay solamente un Dios, un Padre y un Señor Jesucristo. Así dice para nosotros. Entonces, ¿cómo como creyentes vamos a ir a adorar los ídolos de las naciones? Que, hermano, son pedazos de metal, de piedra, de madera, que no ven, oyen, ni cantan, ni hablan, ni nada, hermano. ¿Cómo vamos a ir a adorarlos? Entonces los hacían blasfemar. Si quieres vivir, entonces blasfema el nombre de Cristo y entonces confiesa que el César es Dios. Y habiendo confesado que César era Dios, ahora que ya renegaste de Cristo, ahora nos vas a decir a dónde se reúnen los cristianos. Entonces por eso dice, entregará, dice el Padre al Hijo. Los mismos seres queridos, hermano,
Daban información de dónde se reunía la iglesia y ahí llegaban y los atrapaban y los mataban. Pero ve cómo va el Señor. Dice, versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos, ahora va a hablar de los falsos profetas. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense, todo eso va a pasar con ellos y con la iglesia. Entonces dice el Señor, ahora con respecto a los falsos profetas, quiero decirles que se van a levantar falsos profetas. O sea, gente que dice, he aquí, dice Dios, y Dios no ha dicho nada. Hay gente que se le acerca a uno y dice, Dios me ha dicho esto y esto y esto. Entonces uno, bueno, si es de Dios, lo agarro y dice, no, pues que el Señor reprenda. Y que voy a orar por ustedes, porque Dios me ha hablado que tengo que orar por usted. Y póngase rodilla, voy a hablar con usted, voy a orar por usted. Usted no tiene necesidad que nadie ore por usted. Para eso viene a la iglesia y aquí oramos unos por otros. Porque eso, hermano, de dejar que alguien imponga las manos, hermano, eso es transferencia de demonios. Pero así, mi hermano, en un flash. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso no hay que, el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, ten cuidado, cuando vayas a imponer las manos, no lo hagas con ligereza, o sea, no te apresures. Asegúrate bien que a quien le vas a poner manos es un hombre de Dios que estás instituyendo como siervo de Dios. Si alguien se le acerca y dice, mira, dice Dios esto y yo voy a orar por usted y Dios me ha dicho que me tiene que dar esto y Dios me ha dicho que tiene que hacer esto y darme esto. No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Dios no asalta a mano armada y desarmada. Dios no asalta así. Para eso Él nos habla. Para eso tenemos su palabra. Para eso Él dejó ministros que nos enseñaran su palabra, para que nadie nos engañe. Por eso le digo, hermano, que hay una sola manera de que la gente sea engañada: que no conozca la verdad. Cuando la gente no conoce la verdad, cualquier tonto, cualquier bobo, cualquier vivo, cualquier hijo del diablo los engaña por desconocer las escrituras. Pero si usted conoce la escritura y se le aparece y le dice, mire, ¿sabía usted que yo soy el Cristo? Usted lo que va a hacer es o sale corriendo o lo reprende en el nombre del diablo, del Señor, ¿verdad? Fuera diablo de aquí, porque hay un solo Dios y mi Dios está en los cielos. Pero ve las señales que el Señor le está dando. Falsos profetas se engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día pasa lo mismo. Ya no hay la expresión de amor entre los padres y los hijos. Ya no hay la expresión de respeto de los hijos a los padres. Hoy los hijos a los papás los tratan de vos. Mira, a Juana le dice, de su hermana, no es mi mamá. Hey, Paco, ¿y quién es él? Le dice, a mi papá. Y de vos. Y ya, hermano, a los hijos, como la maldad se aumentó, ya ese sentimiento del amor, hermano, ya no se mira entre los padres y los hijos. Ya que uno vaya por la calle y le quiera dar un beso a un hijo, eso es una vergüenza. Dice, pa, ¿qué van a decir mis amigos? Pa, ¿por qué me besaste, pa? Porque es su papá y lo ama, tonto, bruto. Por eso. Mire, yo le voy a decir un secreto. Yo no sé si se lo van a ir porque la escuchan por el YouTube las hermanas, pero Dios las bendiga a las hermanas. Pero una hermana tenía una hija y entonces el papá de esta niña estaba un poco pasadito de libras. Y entonces él era el que la iba a recoger a la escuela. Y un día le dijo, papá, ¿te puedo pedir un favor? ¿Sí? ¿Qué es? Cuando vengas a recogerme, ¿te puedes quedar 2 bloques por allá y yo me voy a ir caminando? Le dije. Porque le daba pena que vieran que su papá estaba gordo. ¿Me imagino?
Ahora, yo le voy a preguntar a un padre, ¿a usted le da vergüenza que sus hijos sean gordos o gordas? No. Claro que los motivamos y quizás a veces hasta los regañamos para que se alimenten bien, pero no nos da vergüenza decir que son nuestros hijos. Pero hay hijos que se avergüenzan, hermano. Dice, ¿y dónde vives? Ah, por allá. ¿Por dónde? Por la Large Helen. ¿Por dónde? Por la Dora no sé qué. ¿Por dónde? Por la Mission. ¿Por dónde? Por la Valley, pues. ¿Por dónde, pues? Porque les da pena decir que viven en un apartamento donde son 10 y es un single. ¿Y qué tiene? ¿Acaso no es mejor vivir en un rincón del terrado donde hay amor que en un lugar espacioso donde hay contienda? Pero hermano, los hijos se enferman por haberse aumentado la maldad. El corazón de los hombres es, hermano, lleno de maldad, y pedimos lo que piden los impíos. Los hijos piden, los que no conocen de Dios piden, yo quiero zapatos de esta marca. Mamá, papá, yo quiero una cartera de esta marca porque a mi amiga la mamá le ha comprado y yo también quiero esto. Es la maldad la que llena el corazón y nos hace desear hasta lo prohibido. Porque el amor se perdió. Porque la maldad se aumentó. Porque ahora, hermano, ya no hay conexión, hermano. Ya el sentimiento del amor está cortado, hermano. Por el internet, por el celular, por la computadora, por todo eso. Está desconectado eso. Ya no llega la onda del amor de corazón a corazón. Porque, hermano, la maldad se ha llenado en los hogares cristianos. ¿Ha llegado a los hogares cristianos? En el caso de los judíos llegó la maldad al punto que, hermano, traicionaban a su familia, delataban donde se reunían, los entregaban. Y entregarlos era, hermano, matarlos, porque el imperio los mataba. O sea, el ir en contra del imperio, hermano, era considerado, hermano, un enemigo mortal. Sí, un apatriota, hermano, que va en contra de los principios del imperio romano. Los mataban. Y eso le dijo, miren, acuérdense, los van a engañar, van a creer que alguno que se llame Cristo es el Cristo, se van a entregar unos a otros, habrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, todo eso va a haber, pero no es el fin, les dijo el Señor. Pero ahora, hermano, el Señor va a dar un giro y se va a pasar del presente a también, hermano, hablarles de el futuro. Porque como esa es la pregunta que estaban haciendo, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo será? Entonces viene el Señor y le dice, versículos 12, 13, mas el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere 2 años. Mire, yo a veces he mencionado motes como o calificativos como veletas de campanario, ¿verdad? Cristianos de fiebre terciaria, ¿verdad? Hemos mencionado cristianos cometas. O sea, los cometas aparecen una vez al tiempo, ¿verdad? O sea, hay muchos cristianos cometa que aparecen una vez al tiempo en la iglesia. ¿Saben cuál es la fiebre terciaria? No, ¿verdad? La fiebre terciaria es una fiebre que da cada 3 días, pero se llama terciaria porque da cada 3 días. Hay muchos que así le da la fiebre por Dios cada 3 meses. Dicen, no, hermano, hoy sí me voy a firmar, hermano, hoy sí vengo dispuesto a servir al Señor, hermano. Dígame qué tengo que hacer para servir al Señor, hermano. Estoy dispuesto, hermano, y vamos a venir y vamos a orar, y ahí está mi hogar, mi familia, y le vamos a servir al Señor. Y a los 3 meses ese fuego se apagó. En mi país le llamamos llamarada de tusa. Porque se enciende y parece que va a ser grande y de repente se apagó. Se apagó. Pero ese es el resultado de la maldad que nos ha abrazado, que nos ha hecho perder el amor por Dios.
Y que el perseverar hasta el fin, como que todavía no le hayamos sentido. Como el de reunirse en la iglesia. Como dice ahí, la iglesia perseveraba todos los días en la casa y en el templo. Y se reunían, dice, y participaban con alegría y sencillez de corazón. Todos los días en la casa y en el templo. Hoy le decimos, hermano, el martes hay oración. Ay, ¿por qué tan pronto, hermano? Si apenas es domingo y ya quieren que vengamos el martes. Como quien dice, la carga que agarro hoy me aguanta una semana, hermano. Le decimos que jueves hay doctrina, hermano, y no tenemos interés por la doctrina. Por eso cuando oímos algún viento de doctrina falso, lo creemos porque no escuchamos la doctrina verdadera. Y andamos preguntando, mi hermano, y los testigos de Jehová van a estar en el cielo con nosotros. Porque no lee la Biblia, porque no viene la doctrina. Por eso. Y muchas cosas que ignoramos porque no nos gusta venir a la iglesia. Ahí dice, el que persevere hasta el fin. No dice 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Dice hasta el fin, ¿verdad que ahí dice? Y fin significa fin. No significa el fin de una semana o el fin de 3 meses, sino que hasta el fin. Dios mío, ya me pasé. Voy a terminar ya. Dice ya. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la señal que dio el Señor? Ahí está, ahí dice el 14. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No que todos van a creer, sino que el evangelio tiene que ser predicado para que no haya excusa. Y cuando todos hayan escuchado el mensaje del evangelio, entonces dirá Dios, entonces ahora ¿para qué quiero gente en el mundo si ya conocen la verdad? Así que ahora vamos, que se acabe el mundo. Entonces es tarea de todos los cristianos. Mira, hoy con el espacio cibernético, meta mensajes en su computadora, meta mensajes, envíe mensajes, hermano, por donde sea, para que todos escuchen y sepan que hay Dios. Y si usted no quiere, recomiende mensajes. Mire, váyase a este lugar y ahí escuche la palabra. Y ahí usted está sembrando el mensaje, poniendo por obra lo que el Señor dijo: que sea predicado este evangelio a toda criatura, para que nadie, hermano, diga: a mí nunca me hablaron de Cristo, yo nunca supe que Cristo murió por mí, nunca supe que había que entregarle mi vida a Cristo. Sino que, hermano, todos hayan escuchado del amor de Dios. Y entonces ahora sí dice el Señor: oigan, muchachos, después de que este evangelio se haya predicado en todo el mundo, óiganlo bien, entonces vendrá el fin. O sea, se van a todas las señales, pero eso dice, no es el fin. El fin va a estar cerca cuando el evangelio haya sido predicado a toda nación. Así que tenemos que hacerlo. Mire, si se hace algún amigo chino, hermano, para agarrar alguna dirección de China, o de Asia, que es donde está casi la mitad de la población del mundo, y mande mensajes para Asia, mande mensajes para China, mande mensajes para todos esos países comunistas, hermano. Mande ahí donde el evangelio, hermano, no se puede ni mencionar. Ahí mande mensajes, que les aparezcan en las computadoras el mensaje de Dios, para que cuando, hermano, ya llegue el tiempo del fin, nadie tenga excusa. Amén, hermanos. Así es que yo finalizo con mis manos lavadas, de que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Nadie puede decir que nunca les presentamos el mensaje del evangelio, porque a todos se los hemos presentado, ¿verdad? No hemos escatimado, hermano, a nadie hemos rehuido enseñarle la palabra de Dios. Con lágrimas en los ojos, con alegría lo hemos hecho, pero lo hemos hecho para que usted no tenga excusa de decir: hermano, a mí nunca me hablaron. Padre del cielo, a mí nunca me hablaron. Porque Dios le va a decir: no sea mentiroso, mentirosa, porque sí te hablaron. Amén y amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de